El intendente, Daniel Gómez Gesteira, junto al equipo de gobierno, dejó inauguradas 68 nuevas luminarias en la Avenida Libertad. Con mano de obra municipal, se colocaron 35 equipos LED de 180 watts, correspondientes al Plan Córdoba Ilumina, y 33 farolas de 66 watts que fueron adquiridas con fondos propios del municipio. La idea es ir metiéndonos en barrios, primero en arterias principales y efectivamente potenciar la posibilidad de ir acercándonos ya en cada uno de esos puntos de la ciudad que va necesitando un recambio necesario de luminaria por otro tipo de tecnología. Obviamente es tecnología importante, con más luz, con más seguridad, pero efectivamente nuestra idea como gestión es seguir avanzando una vez que tengamos la generalidad de las arterias principales ya en los barrios en sí. Gobierno de la ciudad. Municipalidad de Villa Carlos Paz. Este es un momento distinto, porque pasamos más tiempo en casa y usamos más energía. Para que todos los cordobeses tengamos un verano saludable, usemos la energía eficientemente. Sabemos que este recurso es fundamental para el desarrollo de nuestras actividades. Cargar el celular para estar conectados, prender la computadora, entretenernos mirando televisión o refrigerar un ambiente para sentirnos cómodos. Cuidemos la energía entre todos. EPEC, para seguir creciendo juntos. El Consejo de Representantes continúa con su tarea legislativa realizando las sesiones ordinarias a través de una plataforma virtual. Vecinos, los invitamos a seguir las sesiones virtuales los jueves a las 18 horas en nuestro canal de YouTube y conocer así todos los proyectos de interés de nuestra ciudad. También se pueden comunicar con el cuerpo legislativo al 430752. Consejo de Representantes. Bien, volvemos al piso de Fórum y ya estamos aquí con Darío Seino. Gracias por venir, Darío. No, gracias a ustedes, Andrés. Santiago, muchas gracias. Bien, muchas cosas para plantear sobre los temas que hoy aquejan y sobre los que recién lo escuchamos Walter Gispe, dirigente de Capaz, que fue bastante duro en algunos términos, pero digamos, más allá de lo que haya dicho Gisper, digamos, el tema hoy de la municipalización del agua, de la vuelta de toma de servicio de la municipalidad por parte del agua, el traspaso, es un tema que está hoy en el tapete en todos lados, los reclamos de la cooperativa también en la calle y demás. Y yo le preguntaba a Gisper, ¿ustedes creen que es definitivo? Y se lo pregunto a usted, ya están trabajando en brindar el servicio, ya están trabajando en la toma de los empleados. ¿Cómo es hoy la situación en la que está trabajando la municipalidad? Sí, así es. Desde nuestro lugar jamás hemos dejado alguna posibilidad de que se revierta la decisión del municipio. Esto no solo lo hemos sostenido durante este último lapso de tiempo, sino que incluso antes de las elecciones, ¿no? O sea, nosotros esta posibilidad la venimos diciendo y anunciándosela al vecino desde que se tomó la decisión, incluso con Avilés siendo intendente, ¿no? Claro. Entonces, nosotros esta posibilidad la mantenemos, para nosotros una certeza, y en ese sentido, sí, como decías vos, Santiago, ¿no? Venimos trabajando ya en la cuestión operativa, como hoy ya se cerró la prórroga que se había otorgado para el registro, para que se inscriban todo aquel interesado en trabajar en la prestación del servicio de agua en el municipio. Obviamente la intención era darles un tiempo más a los trabajadores de la cooperativa para que reconsideraran aquellos que no se habían inscrito, que reconsideraran esta posibilidad, esta opción, dado aquel rechazo de la oposición, obviamente orquestado por la dirigencia de la cooperativa, que lamentablemente tiene los trabajadores rehenes, y obviamente también acordado lamentablemente por el CIPOS, quien debería defender a los trabajadores, obviamente defiende la estrategia de la patronal, en definitiva responde a la cooperativa, y en ese sentido nosotros ya venimos trabajando en la incorporación para la prestación definitiva a partir del 26 de febrero del servicio de agua. ¿Cuántos se han inscrito de los trabajadores que estaban en condiciones de hacerlo? Tenemos un número de aproximadamente 900 personas. Obviamente nosotros siempre hemos dicho que la prioridad es de los trabajadores de la cooperativa que actualmente están prestando el servicio de agua en la ciudad de Carlos Paz.
Y en ese sentido, bueno, hemos tenido varios inscriptos y ahora también con esta prórroga también hemos tenido algunos inscriptos más. ¿La municipalidad va a ser capaz de brindar el servicio, Darío? No hay ninguna duda, yo recién escuchaba a Walter, ¿no? Sería un suicidio en todo sentido. Analizando en términos políticos. Él lo planteó hasta en ese Este sentido también. Si es un programa político, entonces lo analicemos de esa óptica. Sería un suicidio pensarlo de otra forma. Nosotros hace 4 años que nos estamos preparando también para este momento. Por eso digo, es una decisión que está totalmente pensada, decidida, definida y desde ese momento trabajada en todos los sentidos, ¿no? Entonces, desde lo técnico, desde lo operativo. La verdad que tenemos a las personas, a los ingenieros, a los técnicos, a las personas correctas y capaces para poder seguir brindando el servicio de agua. Incluso también lo escuchaba Walter que decía por qué el municipio no demuestra con Villa del Lago, con la prestación de servicio de Villa del Lago, la capacidad para brindar el servicio de agua. Bueno, digo, lo hemos demostrado, parece que Walter no se enteró de lo que pasó en la ciudad en los últimos años. Nosotros hemos hecho la obra del acueducto para poder llevar para la conexión, pero no solo para poder conectar agua, siendo que la cooperativa se negó a darle agua a la cooperativa San Roque, por ende a darle agua a los vecinos de Villa del Lago. Estamos hablando de un distrito entero, ¿no? Todo el distrito norte de Villa del Lago, con un desarrollo, un crecimiento enorme de la tasa de mayor crecimiento que tiene hoy por hoy en términos de vivienda ocupacional nuestra ciudad. Y en ese sentido la cooperativa se opuso, tuvo que venir un juez, una orden judicial, para que la cooperativa le dé el agua a la cooperativa San Roque. Y toda esa obra la hicimos en el gobierno, incluso estaba Walter también en el gobierno cuando la empezamos. Entonces esto es planificación, la inició el intendente Avilés en su primer periodo, inició todas las obras para conectar el agua y para llevar agua hasta allá, hasta Villa del Lago. Y hoy la continúa el intendente Gómez Gesteira y está prorrogando hasta el tanque Villa Ernestina para dar a todo el sector alto de Villa del Lago que faltaba. Y no solo eso, sino también vamos a poder proveer agua al loteo recientemente incorporado del barrio Villa San Miguel. Entonces, eso es planificación, eso es inversión, cosa que no estaba haciendo la cooperativa, porque acá hablar de buen servicio, la cooperativa hace lo mismo que hace un montón de años, no hacen obra. La obra que nosotros hicimos en Villa del Lago justamente la hicimos cuando pudimos recuperar el rubro obras, del cual también Walter Gipe estuvo de acuerdo. Recuperamos el rubro obras y con eso hicimos, entre tantas otras obras de agua, esta zona también, el acueducto acá, que también posibilitó el agua en Costa Azul Norte, y en toda esta zona, altos de las vertientes, la cuesta, y toda esta zona también a las obras que se han realizado habiendo recuperado ese rubro obras, y no solo de agua, sino también de cloaca. Entonces digo, hay algunos dirigentes políticos o que no ven, o que están cegados, o que se olvidan, tienen amnesia. También señaló Gispert que está en cuestión la situación con la que los empleados de la COPI hoy por hoy van a ingresar a trabajar en las condiciones que la municipalidad ofrece. ¿Cuáles son estas condiciones? Es una pregunta que debe haber respondido en las últimas semanas varias veces. ¿En qué situación, en qué condición, cómo se van a integrar? Van a ingresar de la misma forma que hoy existe el personal del municipio, a través de becas, de contratos y locaciones de servicio para aquellos profesionales que así lo decían por términos de conveniencia. En ese sentido, luego del rechazo de la oposición del proyecto, mediante el cual nosotros, como gobierno, que fuimos los únicos que acudimos al Ministerio de Trabajo para que puedan pasar los trabajadores de la cooperativa, que presentamos alguna propuesta, esto no hizo ni el CIPO, ni la dirigencia cooperativa, obviamente, mucho menos, ni la oposición. Ninguno presentó ninguna propuesta. Nosotros presentamos esa propuesta, la llevamos al Consejo de Representantes, esperábamos la mayoría especial de 10 votos, la oposición la rechaza, con el mismo argumento que hoy hablaba Walter. Recién acá hablaba Walter diciendo que era ilegal. Digo, la única posibilidad era esa. Hoy pasan al sistema de contrato normal. Y un paréntesis sobre eso. Lo mismo decían del decreto para recuperar el servicio de agua, ¿no? Que era ilegal. Llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y nos dio la razón. Entonces, los mismos argumentos por los cuales la oposición siempre escapa por la tangente para no quedar mal ni con la cooperativa ni con los trabajadores, aduciendo que es ilegal, que vamos a estar 10 años nuevamente discutiendo si era legal o no era legal. Entonces, acá hay que dar una solución para poder prestar el servicio de agua como corresponde al vecino, con los costos que corresponden, y en este caso sin una prestataria, sin una empresa que está permanentemente en rebeldía institucional, en rebeldía legal, permanentemente está. Digo, a mí me llama la atención que un ex concejal defienda la cooperativa y defienda la legalidad de una cooperativa que él mismo como concejal fijaba las tarifas y la cooperativa no la cumplía, y empezó a inventar lo de la capitalización, lo de la compensación. Entonces, realmente es muy extraño. Digo, en el fondo de todo esto, lo único que se nota y que ve el vecino, que acá son los acuerdos políticos que priman sobre la legalidad, sobre los intereses y el buen servicio que corresponde para los vecinos.
lo quiero trasladar a otro de los temas principales que hoy también está en la calle, y está en la calle no solo porque la gente lo habla, sino también porque los distintos actores lo están manifestando, y es el tema de la salud. Y a ver, el gobierno provincial también tuvo inconvenientes con algunos sectores de la salud y demás. Ahora, ¿por qué se estableció este grado de conflictividad en el que, bueno, no se han renovado muchos contratos, que tenemos a un gremio como ATE aquí de alguna manera aglutinando a los médicos que ahora ya no están en el gremio de empleados municipales? Porque ese nivel ¿Por qué se llegó a este punto? Claro, en medio de la pandemia. Bueno, justamente, primero, ¿no? Una situación realmente atípica, histórica, jamás vivida. Hoy con el diario El Lunes por ahí es más fácil poder analizar algunas cuestiones y haber pensado que habría que actuar de una forma, que tendríamos que haber actuado de otra forma. Nosotros siempre reconocemos los errores y en su momento quizá no estuvimos a la altura de la situación con el diálogo permanente que estaban necesitando algunos sectores del municipio. Nosotros siempre acudimos a la misma forma de trabajo que fue histórica durante 9 años, que fue todos los acuerdos salariales, hacerlo a través del sindicato de empleados municipales, y siempre nos ha ido bien, y le ha ido bien al trabajador municipal, siempre se avanzó muy bien, racionalmente, con acuerdos, siempre con diálogo. Acudimos a esa misma metodología de trabajo, siempre desde la buena fe, y bueno, quizás, obviamente la situación en este marco de pandemia, quizás por parte de los médicos ha premiado otro tipo de respuestas y de soluciones. Nosotros jamás hemos desconocido el reclamo de los médicos, ni la legitimidad de su reclamo. Desde el primer día nosotros decimos que es un reclamo legítimo, en un contexto muy difícil, no solo para los operadores de la salud, sino también para todos los gobiernos, ¿no? Para todas las economías, las familiares, las empresariales y las economías de los gobiernos, como un gobierno local como nuestro que vive y que depende de la ciudad, la economía de la ciudad casi exclusivamente de turismo. Pero en este sentido nosotros también, en el medio del diálogo, y cuando estábamos llegando a soluciones, porque digo, los médicos han planteado distintos reclamos, no fue solo el salario. El salario fue un punto, de un montón de otros reclamos. Y nosotros fuimos avanzando punto por punto. Y a medida que íbamos avanzando, aparece esta figura del ATE, este sindicato con trascendencia nacional, que responde a Caserio, a intereses nacionales y provinciales, obviamente, se pone en el medio y fue el que pateó el diálogo, pateó la mesa de diálogo. Nosotros tuvimos a partir de ese momento que ir dialogando con distintos sectores de los médicos porque ya no encontrábamos interlocutor, porque vinieron ellos a politizar, digo politizar en términos partidarios y electorales. Recién Walter hablaba de las elecciones del Defensor del Pueblo, no digo a los vecinos que por ahí hoy estén trabajando una temporada y que están preocupados para juntar un mango, digo, los dirigentes políticos de la oposición están pensando en las elecciones, recién Walter lo acaba de decir. Entonces, este fue el sindicato brazo político de Caserio, que vino a patear la mesa del diálogo, y desde ahí tuvimos que ir haciendo microacuerdos, y hoy ya prácticamente tenemos acordado en términos generales todos los reclamos con los médicos. Nos quedan solamente 2 puntos de todos los que acordaron, que tenemos metodologías que están impuestas legalmente por nuestras ordenanzas para poder avanzar, y en ese sentido venimos avanzando y trabajando. Fíjense, el último de los reclamos, que fue con los anestesistas, también dialogamos, nos juntamos directamente con ellos, acordamos distintos puntos, avanzamos y se resuelve. Y esa es la forma que tiene nuestro gobierno, pero lamentablemente cuando se interpone un grupo político o personas que responden a intereses políticos partidarios, de Caserio en este caso, a tratar de acordar, a tratar de creerse intermediarios cuando vienen de afuera que no conocían ni siquiera la ciudad, y bueno, lamentablemente vinieron, patearon la mesa de diálogo y magnificaron el conflicto, lo estiraron en el tiempo y realmente lo complicaron. Pero bueno, en ese sentido venimos trabajando mucho para ir resolviéndolo y que no quede ninguna arista de todos estos reclamos, que insisto en esto, y siempre hemos dicho del gobierno, reclamos legítimos para poder ir resolviéndolo en una situación compleja. Fíjense el paro que anuncia el ATE para el fin de semana pasado de los médicos, no hubo acatamiento, directamente el hospital trabajó normal, con muchísima concurrencia de turistas, un gran nivel de accidentados y todo, el hospital trabajó, respondió normalmente. Digo, acá son conceptos políticos que a través del ATE, la oposición, esta multisectorial, que están tratando de instalar a los vecinos. Yo recién escuchaba a Walter, que es uno más de todos los que dicen que se desbasta el sistema de salud, todo lo bueno que había hecho Avilés en el primer gobierno. No solo lo mantenemos, sino en un año, el primer año del intendente Daniel Gomez-Gesteira, prácticamente de lleno en una pandemia, con una crisis económica también obviamente derivada de ella,
lo mantenemos y hacemos también un gran esfuerzo, y los médicos también lo han entendido. Entonces, con respecto al paro que no se dio, agradecer también a los médicos que entienden el esfuerzo, que entienden esta voluntad de diálogo y de acuerdo permanente que tenemos. Vamos acordando punto por punto, y a medida que nosotros también tenemos visualizada una realidad económica, una situación económica, visualizada que va transcurriendo la temporada. Quizás no fue la mejor temporada, pero hemos tenido una temporada mejor buena. De las expectativas. Entonces, con ese panorama nosotros también podemos ir acordando con los distintos sectores y los reclamos de los médicos. ¿Qué va a pasar con el gas, Darío? Bueno, con el gas es otro punto. Fíjense, también yo escuchaba distintos sectores, ¿no? Recién se lo consultaban a Walter, se lo preguntaban. Digo, lo pongo en foco a Walter porque recién hablaba, sí, y obviamente es uno de los representantes de la multisectorial y de lo que se va planteando. Digo, en este sentido, este mismo sector que estaba de acuerdo en su momento, cuando el municipio intentó expropiarle las acciones a la cooperativa sobre Carlos Paz Gas, hoy está a favor de que sea la cooperativa la que siga prestando el servicio. Entonces, digo, acá claramente hay incoherencias de tipo política y discursiva de todo tipo por donde uno busque, y que se notan las respuestas y a quienes responden políticamente y los intereses económicos que hay de fondo que son hoy están visualizados a través de la cooperativa, ¿no? Entonces, el vecino lo ve, el vecino no es tonto. Nosotros hemos hecho una propuesta que está en análisis en el Consejo. Se lleva el tiempo que se tenga que llevar porque el caso lo amerita. Si nosotros ahora constituimos una nueva sociedad, estamos hablando de una nueva empresa por 15 años, estamos hablando de una empresa para nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Entonces, hace falta el debate, lo hace falta, pero lamentablemente muchas veces también la oposición se niega y obvia este debate y se escudan en distintos argumentos que son realmente insostenibles. Nosotros hemos propuesto una nueva empresa con una cooperativa que trabaja seriamente, que tiene una trayectoria indiscutida también en la ciudad, con el cual tenemos un elemento que es clave, el afecto societario. No existe sociedad sin afecto societario. Y ellos pretenden que nosotros sigamos con la cooperativa, donde no podemos trabajar ni correr un vaso de agua con la cooperativa. Entonces realmente es ilógico pensar en una nueva sociedad o prorrogar esta misma sociedad. Nosotros hemos hecho una propuesta que se ajusta a las necesidades del municipalismo, del municipio, donde tenga el 70% de las acciones y la cooperativa San Roque el 30%, y a partir de ahí salir a pedir los Me quedan dos cositas rápidas, porque es lo que puntualizó Gisper, que no hay respuestas ante los pedidos de informes. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? No, bueno, eso responde también a cuestiones legislativas. Creo yo que sería muy bueno tratarlo en las órbitas parlamentarias, hablar con la presidenta del Consejo, con los distintos presidentes de las distintas comisiones. A nosotros nos llegan permanentemente pedidos de información. De hecho, hoy estamos trabajando pedidos de información de la oposición. También hemos brindado información de manera informal, es decir, sin pasar por los canales de pedidos de informes institucionales, etcétera, que por ahí necesitan los concejales para trabajar de manera inmediata, y lo vamos haciendo. En los plenos de gobierno brindamos toda la información que nos solicitan, la información que nos solicitan de manera escrita. Hay que ver cuáles son también los puntos que esto de no aprobar es muchas veces se discute en comisiones y llega ya en abstracto también el pedido. Y lo último y concreto, porque no tenemos tiempo, tuvimos en la entrevista de hoy y la semana pasada con otra figura de la oposición, y también todavía no hay posiciones certeras respecto a la Defensoría del Pueblo. Caserio la semana pasada señaló que debía ser una votación legislativa. Recién Gisper señaló que debía seguir votando la población. ¿Desde la municipalidad tienen una posición tomada? Nosotros hoy no tenemos ninguna otra posición más que respetar lo que está establecido hoy por hoy en nuestro marco normativo, y en ese sentido van avanzando los plazos, los tiempos, y la oposición, los referentes políticos, los concejales tienen alguna otra propuesta, deberán presentar un proyecto de ordenanza para modificar la carta orgánica. Mientras tanto corren los plazos y en pocos días habrá que ir convocando elecciones como está establecido en la carta orgánica. Bien, el agua no se va a privatizar, ¿no? No hay ninguna posibilidad. El mismo artículo 70 de la carta orgánica expresamente lo prohíbe, expresamente lo prohíbe. Entonces no hay ninguna posibilidad. Esa es una de las tantas mentiras, como recién escuché acá y como dice la multisectorial y todos estos actores que mencioné, de que se va a privatizar. Le han mentido hasta Pérez Esquivel con esto. O sea, a dónde llegan con la mentira realmente es increíble. Pero bueno, es absolutamente municipal, lo vamos a prestar desde el municipio, lo venimos diciendo hace años y estamos totalmente preparados para eso. Bueno,
siempre está la posibilidad, digo, en estos últimos días hemos visto algunos hechos de violencia realmente fuertes, ¿no? Por algunos actores, obviamente, esto operado por la dirigencia del CIPO, incluso hasta el secretario general lo han detenido. Digo, siempre se puede esperar algún hecho más de violencia, sobre todo cuando estamos tan cerca de la fecha, pero también nos estamos preparando para eso, así que decirle a los vecinos que se queden tranquilos por la prestación del servicio, que esto lo venimos trabajando hace años, por la prestación del servicio, que se queden tranquilos. Y además también decir que vamos a cobrar el precio justo.